Mateo capítulo 8. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien. Estamos al inicio del capítulo 8 y el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, esos dos capítulos, 8 y 9, abren toda una sección de milagros y obras poderosas del Señor Jesús. Capítulo 8 y 9 de Jesús. Esos dos capítulos deben leerse juntos siempre. Así que recuérdalo, Mateo, capítulo 8 y 9, es una sola sección en el Evangelio de Mateo que transmite algo. El evangelista Mateo escribió y recopiló una serie de hechos y enseñanzas del Señor Jesús y los puso en un cierto orden. No necesariamente en el orden cronológico los puso, sino que los puso en el orden en que el Espíritu Santo le dijo que debía ponerlos para transmitirnos a nosotros algo. ¿Entienden? Entonces el capítulo 8 y 9 de Mateo son un solo bloque de hechos portentosos, de hechos milagrosos del Señor Jesús, realizados, estos dos capítulos, realizados juntos, todos de corrido. Y después de haber subido al monte, ¿cuándo sucedieron estos dos capítulos 8 y 9? Después de haber subido al monte y se sentó junto a sus discípulos y junto a una gran multitud que le seguía y les enseñó el famoso Sermón del Monte, que parte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Esos tres capítulos, el famoso Sermón del Monte. Y ahora, después de haber pasado ese Sermón del Monte, donde el Señor se sentó como un gran maestro a enseñar la palabra de Dios, y una multitud entre discípulos y no discípulos le escucharon ese Sermón del Monte. Entonces Jesús dice el versículo primero: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Es decir, entramos en una nueva sección en estos capítulos que, como dije, se leen juntos, 8 y 9, y el Señor realiza aquí en estos dos capítulos 10 hechos extraordinarios que muestran su poder, que muestran su autoridad. ¿Cuántos hechos realizó? 10. Del que leímos el primero. Pero él sanó a un leproso, sana al siervo del centurión. Usted puede ir viendo los títulos mientras avanzamos en el capítulo. Sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro. Luego del versículo 23, Jesús calma la tempestad. Después en el versículo 28, sana a el endemoniado gadareno. Después capítulo 9, sana a un hombre paralítico. Lo recuerdan que lo descendieron entre 4. Después de eso, sana a una mujer, capítulo 9, verso 18, sana a una mujer que estaba enferma de flujo de sangre por 12 años. En esa misma sección, casi al mismo tiempo, sana a la hija de Jairo, que ya había muerto, la resucitó. ¿Bien? Ya en el versículo 27, 2 ciegos reciben la vista. Y cierra el capítulo 9 con la sanidad de un mudo endemoniado que ahora es liberado de ese demonio. Todo esto, dice el texto, que para que se cumplieran las señales del Mesías. ¿Por qué hizo tantos milagros y tantos hechos así portentosos? ¿Por qué el Señor se dedicó a hacer todos esos milagros? Alguien podría pensar de manera simple que lo hizo para poder hacer simplemente un beneficio a las personas que estaban endemoniadas, enfermas, paralíticas, ciegas, sordas o leprosas, como vamos a ver hoy día. No lo hizo solamente por eso, si bien eso ya era un beneficio, pero no lo hizo solamente por eso,
sino que lo hizo mayormente porque habían señales que iban a acompañar la venida del Mesías, que lo identificaban a él como Mesías, que lo identificaban a él como el Salvador, gracias, que iba a venir. Y esas señales eran hechos portentosos como esto. Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba ya encarcelado, y por alguna razón, que algunos comentaristas tienen razones para decir por qué, pero por alguna razón Juan envió 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor esto, mientras él estaba en la cárcel. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Siendo que Juan el Bautista había visto descender el Espíritu Santo como paloma sobre el Señor Jesús, escuchó la voz que dijo, y él dijo, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A pesar de que había dicho eso, Juan el Bautista desde la cárcel le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Algunos han visto que estaba como deprimido Juan por su próxima condena. No sé, no me atrevería a asegurar eso. Pero le mandó a preguntar eso. Y el Señor Jesús, fíjense bien en la respuesta del Señor Jesús, no le reprendió a Juan. No le dijo a Juan, díganle a Juan que no sea incrédulo. No, nada de eso. El Señor le mandó un mensaje a Juan con sus 2 discípulos y le dice, id y haced saber a Juan. Y le dice así, los ciegos ven, miren las señales de Mesías, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, como lo que acabamos de leer, son limpiados, no dice sanado, son limpiados, los leprosos son limpiados. Y por último, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dígale eso a Juan y él le va a tener claro que yo soy el Mesías. Juan recibió seguramente esa respuesta y no le quedó absolutamente ni una duda más de que Jesús era el Mesías esperado y que no había que esperar a ningún otro. ¿Por qué? Porque se cumplían en él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y finalmente cierra las señales con los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio. Y es muy significativo que la última de estas señales es que a los pobres les es anunciado el Evangelio, a los pobres. Es decir, es como que las señales del Mesías son englobadas no por los milagros extraordinarios de los cojos, de los ciegos, de los leprosos, sino lo más extraordinario de todo era el mensaje que él traía, que él portaba. Que a los pobres les era anunciado el Evangelio. Los pobres, ciertamente no los pobres de dinero, No es que el Señor andaba buscando a las personas pobres económicamente y a los ricos no. No, Él está hablando a los pobres, pero pobres de espíritu. Ya fueran pobres de espíritu y pobres de dinero, o pobres de espíritu y millonarios. Da lo mismo. Lo que el Señor buscaba era anunciar no a cualquier persona, a los pobres de espíritu el Evangelio. Aquellos que no tienen ninguna riqueza delante de Dios. Aquellos que no tienen cómo ofrecerle nada a Dios a cambio de nada, porque son pobres, están en la miseria. Son, por decirlo así, mendigos espirituales. Usted sabe lo que es un mendigo, ¿no? Un mendigo es una persona peor que pobre, que no tiene nada de nada, a tal punto que tiene que estirar la mano para que le den, porque no tiene nada. Bueno, esa es la idea aquí, de este pobre. Es un mendigo pero espiritual. Es alguien que le estira la mano a Dios y le dice, Señor, yo no puedo darte nada, lo único que puedo hacer es pedirte. Necesito de ti. Y entonces el Señor lo que entrega es el Evangelio. Ante la pobreza espiritual, es el Evangelio lo que el pobre debe recibir. Porque ninguna riqueza es riqueza delante de Dios. Y el ser humano, en la medida que se dé cuenta que es pobre espiritual, va a poder escuchar, va a poder entender ese Evangelio. Mientras yo y tú nos sigamos creyendo que tenemos alguna riqueza delante de Dios, el Evangelio no va a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. No lograremos entenderlo. ¿Tienes algún amigo, algún familiar, algún ser querido que te gustaría que escuchara el Evangelio y lo entendiera? Pues el primer paso es que esa persona comprenda y se dé cuenta de su pobreza espiritual. Que no importa que a lo mejor económicamente está bien, está cómodo, está tranquilo, tiene ciertas comodidades, pero su alma es la que necesita de Dios. Porque como dice Apocalipsis,
en el Apocalipsis, el Señor reprendió duramente a ciertas personas porque decían de sí mismos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Él les dice así, y tú no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién le dice eso el Señor? A todas las personas. No hay absolutamente ninguna persona en el mundo que no esté en esa condición delante de Dios. Más bien Dios quiere que tú abras tu entendimiento a comprender. Comprender, como bien dijo el Señor en este mismo Sermón del Monte, desde antes de este capítulo 8 en el Sermón del Monte, el Señor partió casi su sermón diciendo esto. Escucha bien. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, no hay nadie que podrá entrar en el cielo que va a entrar no habiéndose dado cuenta de su pobreza espiritual, de su miseria espiritual, que él no tiene nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Al contrario, lo único que necesita es recibir de Dios. Así que todos los milagros y obras portentosas que el Señor realizó, en especial en este capítulo 8 y 9, tenían un final, tenían un propósito. Anunciar a los pobres el Evangelio. Es decir, si el Señor sanó a un cojo, si el Señor curó a un ciego, si el Señor curó a un paralítico o a un leproso o dio vida de entre los muertos, todo eso tenía un propósito. Anunciar el Evangelio a los pobres. Y todos aquellos que veían lo que ocurría, que vieron que resucitó a Lázaro, que vieron que curó al paralítico, que vieron que sanó al leproso, todas esas personas que tuvieron el privilegio de ver eso, no todos se consideraban a sí mismos pobres espiritualmente. Y hubo algunos pocos que se dieron cuenta de su pobreza espiritual y pudieron recibir a Cristo. Y nosotros que leemos no vimos esos hechos, pero hoy nos enteramos porque los leemos. Tenemos la misma disyuntiva, los mismos caminos que se separan. Hay quienes al leerlo considerarán que en esos textos, en esos pasajes no hay nada para él, porque no necesito, porque yo tengo algunas cosas en mi espíritu. Y habrá quienes se dan cuenta de que eso que está escrito para ti, para él, para ella. Que si el Señor escribió algo acerca de este leproso y de este hecho tan portentoso, es para que yo comprenda que allí está anunciado el Evangelio a mí que soy pobre y desventurado. Y necesito escuchar lo que está escrito allí. Ahora, esta sección comienza, el capítulo 8, con lo que acabamos de leer, la sanidad de un leproso. Así comienza. Versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo. Así que cuando lees o cuando lo lees, es posible que la lectura... cuando leemos un pasaje, estos tres versículos, versículos 2, 3 y 4, es posible que cuando tú leas de ese leproso, no leas al leproso. Es posible que tú veas que hay un mensaje para ti en ese leproso. Es posible. Como es posible también que tú simplemente veas un leproso. ¿Y qué escuchaste hoy día? De un leproso. O es posible que tú veas, ¿y qué escuchaste hoy día? Yo escuché de la necesidad de mi pobre alma. ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a escuchar? Va a depender de tu propio corazón y de tu propia conciencia. Pobre en espíritu o rico en espíritu. ¿Qué es lo esencial de estos tres versículos, 2, 3 y 4? ¿Qué es lo esencial que tienes que llevarte para tu casa? ¿Qué es lo esencial que debes reflexionar en tu alma? Que el Señor tiene autoridad para limpiar tu alma. Así como limpió al leproso, no es el leproso lo que te tienes que llevar a tu conciencia. Es que el Señor, así como limpió al leproso, tiene poder, tiene autoridad para limpiar tu alma. Y quiero que observemos solo 4 cosas en estos 3 breves versículos. 4 cosas que Jesús te anuncia a ti. La primera de ellas es que tú estás delante del Señor. No solo el leproso, sino que tú estás delante del Señor ahora mismo y todos los días.
Pregunta, ¿por qué Mateo ordena así los acontecimientos en este capítulo 8? ¿Por qué los ordena así y comienza esta serie de milagros, de 10 milagros, recuerda que son 10? Comienza narrándonos acerca de un leproso. ¿Por qué no comenzó con el paralítico? ¿Por qué no comenzó con la resurrección de la hija de Jairo? ¿Por qué no comenzó con la mujer del flujo de sangre? ¿Por qué no comenzó, etcétera? ¿Por qué comenzó con un leproso? Bueno, yo pienso que porque el Señor había dado, previo a este capítulo 8, y como ya mencioné, 5, 6 y 7, el Señor había dado un tremendo discurso. Esta es la razón por la cual yo creo que comenzó por un leproso. Porque el Señor había dado un tremendo discurso enseñándoles a todos los que le estaban oyendo cuál era el estándar ético del cielo. Y ese estándar ético era muy alto. Y el cumplimiento de la ley de Moisés, les dijo en otras palabras, que el cumplimiento de la ley de Moisés era más exigente que el que ellos creían hasta ahora. No era así tan simplecito. Es decir, les habló de muchas cosas en esos Sermón del Monte 5, 6 y 7, que al final los hizo sentir, o debió haberlos hecho sentir como leprosos. Es decir, lleno de heridas, lleno de llagas, no había en ellos cosas sanas a la luz de esos 3 capítulos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, comenzó diciéndole, mira, la ley de Moisés dice que no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿lo recuerdan? Será culpable de asesinato. Es decir, cumplir la ley de Moisés no es por fuerita que ustedes cumplen la ley de Moisés. Si tú agredes a tu hermano, si tú ofendes a tu hermano, ya has atentado como de asesinato contra él. Una agresión verbal ya es asesinato contra tu hermano, contra tu prójimo. Así que no creas que porque no agarraste un cuchillo y no lo degollaste, tú no eres asesino. No, el asesinato está en la raíz del corazón, cuando la rabia y el odio se toman mi alma. También le habló del adulterio. Y le dijo, no creen que porque no se han juntado físicamente con otra persona que no es su esposa, su esposo, ustedes no han adulterado. Porque le dijo, yo les digo que cualquiera que siquiera mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que no crean que están sanos y salvos del adulterio. También les habló acerca del divorcio en esos 3 capítulos. Le dijo, el divorcio no es agradable delante de Dios. Salvo un caso de excepción, que es el adulterio. Pero el divorcio no es agradable delante de Dios, no es algo que Dios le agrade. Así que no crean que cumplen dando carta de divorcio y ustedes están bien delante de Dios. No, no es el diseño de Dios. El andar por la vida, también les dijo, sin considerar a Dios, sin tener en cuenta a Dios en tus planes, en tus decisiones, en tu guía, en lo que haces y no haces, eso también procede de mal. También se los explicó. La venganza, el aborrecimiento, el maldecir a otro, el que de tu boca salgan palabras agresivas, eso está mal también, le dijo el Señor. Amar solamente a los que te aman y no amar a tus enemigos no proviene de Dios. En fin, el creerse una mujer o creerse un hombre bueno, sabiendo que somos una raza caída, no está bien delante de Dios. Y siguió avanzando por este sermón del monte, diciéndoles el ayudar a otros, pero con el afán de que otros me vean que estoy ayudando, también lo ve Dios como algo malo. Todas estas cosas, en alguna u otra medida, su audiencia las hacía. Y todas estas cosas son males que la sociedad tiene presente en todas sus generaciones. La avaricia, la codicia, la acumulación de riqueza, también es malo. La acumulación de riqueza sin acumular riquezas en los cielos. Todo esto, lo que tus ojos ven y codician a diario, llena tu alma de tinieblas. Eso le explicó. Porque lo que entra por los ojos
Si tus ojos están llenos de luz, tu alma estará llena de luz, le dijo el Señor Jesús. Así que, finalmente, todas estas personas comprendieron que la vara de la moral de Dios era bastante más alta que la que ellos pensaban que Dios tenía. Y así cierra el capítulo 7, diciendo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que da buen fruto, dice, y todo árbol que da mal fruto, por sus frutos los conoceréis. Entonces Mateo nos presenta, tan pronto Jesús termina esas palabras, nos presenta un leproso que necesita urgentemente ser limpiado. Porque es claro que luego de escuchar todas estas demandas, era imposible que no sentirse falto. Porque ¿quién puede cumplir todo eso que el Señor estaba diciendo? Porque el que no tenía problemas de cojera era manco, y el que no fuera manco era ciego, y el que no era ciego era sordo, y así. Todos tenemos alguna falta grave delante de los ojos de Dios, todos. A decir verdad, todos debiéramos sentirnos como ese leproso con que abre el capítulo 8, lleno de heridas, lleno de llagas, o inmundo, pero no del cuerpo, del alma. Y entendiendo un poquitito el mundo de la lepra, para los historiadores y especialistas en enfermedades, está claro que esta enfermedad que está descrita aquí en Mateo, llamada lepra, ya no existe hoy en día. Hay algunas cosas que pareciera que se parecen, pero no lo son, por las características de lo que hay registrado que ocurría en la lepra en la antigüedad y lo que realmente ocurre hoy. Es decir, la lepra que está descrita en la Biblia no es una enfermedad vigente, no está hoy como para que podamos compararla con alguna enfermedad. Y en aquella época era una enfermedad, ¿sabe? Era una enfermedad mortal, 100% efectiva en llevar a la gente a la muerte. No habían leprosos, a excepción de una persona a la cual tuviera un milagro sobre ella, no había un leproso que no llegara a la muerte por la lepra. Era una enfermedad mortal, pero además era una enfermedad que colocaba a la persona en una categoría tremendamente indeseable para toda la sociedad. Indeseable. Una persona con lepra era una persona repugnante de verla. Así, con esa palabra tan fuerte. Repugnante de ver a una persona leprosa. Sobre todo si era una persona con lepra avanzada. Espantoso era ver un leproso. Si uno hubiera un leproso de aquella época, uno quisiera dar vuelta a la cara y alejarse. Déjenme leerles una descripción de lo que ocurría con esta enfermedad de acuerdo a historiadores que se han especializado en estas cosas. Ellos escriben así, déjenme leérselo, dice: ninguna otra enfermedad de la época reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina tan repugnante. Podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando, es decir, pelotitas que se iban abriendo y haciendo heridas. Las úlceras desarrollaban una supuración repulsiva. Empezaba a supurar, pero repulsivamente, si la apariencia era asquerosa. Se le empezaban a caer los párpados. Los ojos se le quedaban como mirando fijos hacia un solo lugar. Las cuerdas vocales se le ulceraban por dentro. Es decir, la persona con el tiempo ya no podía hablar bien. La voz se le ponía áspera. La respiración empezaba a silbar porque afectaba también las vías respiratorias. Las manos y los pies siempre se herían, se ulceraban las manos y los pies. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. Poco a poco. El proceso normal de esa clase de lepra duraba más o menos 9 años. Y acababa con un tremendo desequilibrio sistémico, con un coma y por fin la muerte. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, afectaba a los troncos nerviosos de todo tu cuerpo, los músculos se empezaban a descomponer
los músculos se descomponían, los tendones se empezaban a contraer, las personas en vez de tener manos se transformaban en garritas, lo mismo los pies, hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos y los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva de dedos de manos y dedos de pies, hasta acabar por caérseles la mano o el pie completo. La duración de esta clase de lepra podía incluso alcanzar hasta los 20 o 30 años de agonía. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo poco a poco. Poco a poco. La condición física, dice además, del leproso era terrible, pero había algo que la hacía todavía peor. Josefo, un historiador, nos dice que se trataba a los leprosos como si fueran en efecto personas muertas. Así se les trataba, personas muertas, porque su apariencia era la apariencia de un muerto, pero vivo. Un muerto, una persona que se muere, se empieza a descomponer su cuerpo, se empieza a podrir, pero vivo. Esa es la enfermedad de la lepra. Tan pronto que fíjense bien, sigue escribiendo el historiador, tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba el leproso, absoluta y totalmente de la sociedad humana. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo, dice el libro de Levíticos. Y el leproso tenía que llevar ropas rasgadas. Tenía que ponerse ropa y rasgarla. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Para que no tuviera ni una posibilidad de ocultar su lepra bajo la ropa. Que pudieran verse sus heridas, que era leproso. Y debía entrar en las diferentes comunidades gritando: impuro, impuro, impuro. No en Israel, en la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote le ponía una estola, tomaba un crucifijo, lo llevaba a la iglesia y ¿sabe lo que hacía con él? Le leía un servicio fúnebre. Es decir, tú estás muerto. Aquella persona era como si hubiera muerto. Y en Palestina, en tiempos de Jesús, al leproso se le impedía la entrada en Jerusalén, en todos los pueblos y vallados. En la sinagoga se proveía para ellos una habitación aislada de 2 metros llamada mejitza. La ley enumeraba 61 contactos diferentes que no podíamos tener con una persona leprosa, y la contaminación implicaba el contacto con un leproso solo era menos grave que la que contraía con contacto con un cadáver. Es decir, el leproso era una persona muerta en vida. Bastaba con que un leproso metiera la cabeza por la ventana de su casa hacia adentro para que toda la casa fuera considerada contaminada por el leproso. Nadie se podía acercar más a ellos de 2 metros de distancia. Y si el viento venía a favor de él, se duplicaba la distancia requerida. Tenían que estar lejos de ellos. Cierto rabino ni siquiera se comería comida, no que hubiera comido un leproso, sino otra comida que también hubiese tenido acceso al leproso. Nada. En fin, así que en esto consistía esta horrenda, espantosa enfermedad. Eran muertos caminando vivos. Muertos cuyo cuerpo se estaba descomponiendo. Paso a paso, pieza por pieza, tanto por fuera como por dentro, su cuerpo se estaba descomponiendo. Sin embargo, lo más notorio de esta enfermedad horrenda, lo más notorio del relato que acabamos de leer de estos breves 3 versículos, no es el leproso en sí, porque si ustedes se fijan, dice así: vino un leproso y ya, listo, no se habla, no se inscribe nada al leproso como yo le estoy describiendo. Sino que lo más notorio, lo más destacable, no es el leproso en sí, sino que lo más notorio en el texto es que este leproso estaba delante del Señor. Miren el versículo 2. Y he aquí, vino un leproso. Vino y se postró un leproso.
O más literalmente, vino y se acercó un leproso al Señor. Después de todo lo leído sobre la lepra, todo lo que les describí, es muy significativo que el texto nos especifique así, se acercó. No se habla así de ningún otro, ni que del ciego, ni del sordo, ni del mudo, ni del endemoniado. Este tipo de expresiones se ocupa para el leproso. Se acercó donde el Señor. Es muy significativo que la Biblia lo ponga así. Porque la Biblia también dice en Hebreos, dice así, acerquémonos nosotros también, confiadamente al trono de la gracia, tal como este leproso se acercó. Tal como este leproso se acercó al Señor, la Biblia exhorta a todos los hombres y en todo lugar y dice así, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. También nos dice Santiago en el capítulo 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es lo mismo. El Señor nos salió arrancando cuando este leproso se acercó a Él. Este leproso se acercó y el Señor Jesús mantuvo esa cercanía. Y no se trata de acercarse porque tienes un problema financiero o porque estás en problemas económicos o porque tu matrimonio se está cayendo o porque tus hijos tienen problemas. No, se trata de acercarse por tu propia condición, por tu propio mal, por tu propia pobreza espiritual extrema como la de este leproso. Tú estás con una urgente necesidad de limpieza del alma. El leproso se acercó con una sola petición en sus labios. Si quieres, puedes limpiarme. La lepra de este hombre estaba avanzada. Es posible que ni haya podido hablar bien cuando le dijo eso. Le afecta las cuerdas vocales, la garganta. O a lo mejor ya hubiera perdido sus labios o parte de su boca cuando le habló. No sabemos. Pero él tenía una petición. Si quieres, puedes limpiarme. No le pidió, fíjense las palabras que usó el leproso. No le pidió que lo sanara. Si quieres, puedes sanarme. No le dijo así, ¿no? Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Mateo respeta el uso de esta palabra. Porque fíjense cómo dice. Se postró, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Verso 3, ¿qué dice? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé. No le dijo, quiero, sé sanado. Sé limpio. Limpieza. Porque lo que el leproso necesitaba era limpieza. Porque lo que Mateo quiere registrar es que el ser humano necesita limpieza pero no del cuerpo, sino que del alma. Quiero ser limpio. Y el texto griego dice, y al instante su lepra fue limpiada. Por tercera vez, es decir, en 2 versículos habla de limpieza, 3 veces de limpieza. Porque lo que requiere el ser humano es limpieza del alma, limpieza de las culpas. Su lepra fue limpiada. Y cuando la Biblia habla de la condición del ser humano, lo habla en una condición parecida al leproso. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, dice así, desde la planta del pie hasta la cabeza, de la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero del alma, no hay en él cosa sana. Así que lo primero que vemos en este leproso es que el Señor accedió a que él estuviera así de cerca, de que estaba delante del Señor. Y yo no sé cuántas veces nosotros hemos asistido a escuchar la palabra de Dios, o si en la casa siquiera la abrimos para leerla, pero estamos delante de la presencia del Señor, quien quiere limpiar nuestras almas y nuestras conciencias. Segundo punto, el Señor quiere limpiarte. No solo estás delante de Él, sino que además el Señor sí quiere limpiarte. Mire cómo dice el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio.
Es decir, es la voluntad del Señor. Y es muy significativo lo que indica el texto, que Jesús extendiendo su mano le tocó. ¿Quién osaría acercarse a un leproso así, en esas condiciones? Pero revela algunos aspectos del Señor Jesús, el hecho que le haya tocado. Primer aspecto, que Jesús tocó al intocable. Nadie tocaba, ni se atrevía, ni quería tocar a este hombre. No había nadie que se atreviera siquiera a tocar a este hombre. ¿Y qué digo si a no menos de 2 metros no querían estar de él? Era el intocable. ¿Por qué era intocable? Porque su enfermedad era de muerte. ¿Qué sentido siquiera había tocarlo? ¿Para qué lo vamos a tocar si el hombre está condenado? Entonces no es que tampoco la gente fuera mala, sino que ese hombre ya no tenía esperanza. ¿Para qué lo vamos a ir a tocar? Nadie podía hacer nada por él. Así que ¿para qué ir a tocarle? Y lo peor de todo era que el leproso también sabía eso. Sabía que nadie lo tocaba porque él era el hombre sin esperanza. Y si tú estás aquí, no es para solucionar un problema de tu vida actual. No es que no sean importantes tus problemas de esta vida. Sin embargo, tu vida después de la muerte presenta un problema gigantesco, que a lo mejor aún no lo has dimensionado. Pero al igual que el leproso, un problema gigantesco que nadie puede solucionar, aunque lo intente, ni tú mismo. Así como está establecido, dice la Biblia, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay reencarnación, no hay ese dicho de que después veremos, ni tampoco se cumple eso de que los pecados se pagan en esta vida, ni tampoco se cumple eso de que el que la hace la paga, ni que la Pachamama, ni que de la Madre Tierra. No, nada de eso. Dios ha establecido un día en el cual Él hará justicia de todas las injusticias que tú cometiste. No del que el otro cometió, ni de las injusticias que cometieron contigo. No, las injusticias que tú cometiste. Él hará justicia de todo eso. Enderezará todo lo torcido que tú hiciste y pagará cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que está establecido. Y el mal más grande que se te va a imputar ese día, el top one, es nunca haber creído en Cristo como tu Salvador personal. Esa es la maldad más grande, la incredulidad. Esto, estimado, te deja en peor condición que este leproso. No hay absolutamente nadie que pueda tocarte para darte una luz de esperanza. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún rito, ninguna religión, nadie. Es más, ningún cambio de tu vida puede prometerle a Dios y darte a ti sanidad, nada. El único que puede salvarte, limpiarte, es aquel que dijo así al leproso: quiero ser limpio. Entonces, primera cosa, el Señor está delante de tuyo, tú estás delante del Señor y te está dando la oportunidad de que escuches y no veas un leproso, sino que te veas a ti. Segundo, el Señor te quiere decir: yo quiero limpiarte, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte. Está en mi voluntad hacerlo. Tercero, Jesús tiene plena autoridad para hacerlo. Tiene toda la autoridad, tiene toda la atribución para hacerlo. Fíjense como le dice este leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, este hombre, con todo su dolor, con toda su desdicha y su desgracia, tenía muy claro que Jesús tenía toda la potestad, toda la autoridad para limpiarle completamente. Si quieres, puedes limpiarme. Y entonces solamente que él inclina su cabeza, este leproso, se postra delante del Señor y le dice: tan solo dependo de que tú quieras, pero puedes.
Lo único que quiero saber es que si tú quieres, pero de que puedes hacerlo, puedes. Qué tremendo que haya quedado así registrado, haya quedado así escrito en Mateo. Porque espacio da para que tú puedas enterarte de que Jesús quiere limpiarte, quiere perdonarte y quiere salvarte, quiere cambiarle el rumbo a tu vida. Pero además tiene la autoridad para hacerlo, tiene el poder para hacerlo, tiene la atribución para hacerlo. El Señor Jesús, fíjense que no le respondió así a este hombre: vamos a orar para rogar por esto que tú me estás pidiendo. No fue así la respuesta, podría haberle dicho eso. Bien, leproso, muy bien por tu necesidad, pero vamos a rogarle a Dios por esto que tú estás pidiendo. No le dijo así. Jesús dijo: ¿sabes qué? Quiero. Tú me dices si quieres, ¿puedes? Perfecto, efectivamente puedo. Y además quiero. Y como puedo y quiero, sé limpio. Y el Señor quiere y puede. Tiene toda la atribución. Ha hecho todo lo necesario para alcanzar el perdón de tu alma, para limpiarte. Jesucristo está plenamente habilitado para el perdón de tu alma. No solo quiere, también puede. ¿Cuándo puede hacerlo? Aquí y ahora. ¿Cuándo puede hacerlo? Aquí y ahora. Para que no digas allá en la eternidad: nunca supe, nunca escuché, yo no sabía que aquí, ahora era el momento de mi salvación. Jesús puede salvarte completamente, aquí y ahora. ¿Vas a clamar como el leproso por limpieza? Dice el texto que Jesús extendió la mano, y esto es sumamente significativo, porque Jesús hizo lo necesario para estar plenamente habilitado. Él tenía la autoridad, pero era necesario que Él hiciera algo para alcanzar a ese leproso. Extendió la mano. Y de la misma manera, Jesús extendió, pero no una mano, extendió sus dos manos para salvarte. Ya sabemos dónde las extendió, ¿no? Las extendió en la cruz. Y cuando Él extendió sus dos manos, la Biblia dice por qué Él extendió sus dos manos. Dice: más herido, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mira cómo sigue. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él extiende sus manos y espera tocarte como tocó al leproso. Y Jesús tiene plena autoridad para hacerlo. Y por cuarto y último, el Señor te limpia completamente. El Señor te limpia completamente. Dice al final del versículo 3, y al instante su lepra desapareció. Y al instante su lepra desapareció. Imagínense ustedes un poco esto. Un hombre lleno de lepra, con una enfermedad que provocaba la desfiguración de extremidad por extremidad, la pérdida incluso de partes del cuerpo, la pérdida del habla, la desfiguración del rostro, además de todo el hedor podrido que emanaba por todo su cuerpo en descomposición, pero vivo, y Jesús le toca, diciéndole: quiero ser limpio. Y el efecto fue inmediato, no fue pausado, no fue progresivo, el efecto fue total e inmediato. Su piel en descomposición fue restaurada completamente. Y al instante, dice el texto, esto quiere decir inmediatamente, en el acto, sin mediar tiempo, porque la salvación del alma es así. No es que tú te preparas para ser salvo, sino que eres salvo en el instante en que tú comprendes y aceptas a Jesucristo como tu Salvador. No es un proceso, no es un logro, no es una meta,
no es una preparación, no es una carrera, no es un trofeo. La salvación del alma es sanidad del alma instantánea, completa, acabada. Está 100% salvado, no 95, no 90. No, es que yo, mi familia, entonces yo estoy 50%. No. O estás al 100% o estás 0% perdonado. Porque la salvación es personal. Ya no hay ningún área o rasgo que Dios no haya perdonado en tu vida. No hay rincón del alma, de tu alma que no esté perdonada o que haya quedado algo pendiente. Estás completamente perdonado. Porque dice así el texto de Isaías. Ciertamente, así dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y repito, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por último, versículo 4, Jesús, ahora que eres salvo, que has sido perdonado, ahora Él guía tu camino. Y le da una instrucción. El Señor le dio una instrucción a este ex leproso. Mira, le dijo, mire, 4 cositas. Mira, verso 4, en otras palabras, pon atención, mira, pon atención que soy tu Salvador, soy tu Señor. Mira, ve, camina, anda, muéstrate a ti mismo. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muéstrate a ti mismo y presenta el don, la ofrenda. Mira, ve, muéstrate y sirve. Y esto es lo que hace porque la consecuencia, hermanos, la consecuencia natural de una persona salvada, de una persona perdonada, es que ahora ponga atención, mira, ponga atención a la voz de su Salvador. ¿Es un tremendo esfuerzo? Es un esfuerzo, pero no es tremendo, porque es natural. Mira, que ahora tenga un oído atento a las manos de su Señor. Que ahora pueda caminar, ve, preséntate, ve, que ahora pueda caminar en la dirección que su Señor le dice que vaya. Porque tiene un interés personal. No es que alguien se lo imponga. Él lo desea de su alma, de su ser, porque su Señor se lo coloca allí. Ve, camina. Y en ese caminar se muestra a sí mismo lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Muéstrate a ti mismo, porque el leproso tenía que llegar delante del sacerdote y no tenía que decir, me sanaron de la lepra. No tenía que decir eso. ¿Qué tenía que hacer? Mostrarse su cuerpo. ¿Qué haces tú, leproso, aquí? Perdón, mírame. Mira mi cuerpo. Estoy sano. No necesitaba palabras. Mostraba su cuerpo. Por eso el Señor le dijo, muéstrate. Y el creyente, lo quiera o no lo quiera, se muestra. Pero con lo que Cristo está haciendo en su vida. Y entonces dice, presenta. Presenta. Sirve. Sirve a tu Dios. Presenta el don. Presenta la ofrenda al sacerdote. Querido amigo, que Dios te guíe. Y no resistas. Yo no sé si lo estás resistiendo o no, yo lo digo así. Pero no resistas si estás delante del Señor a que Él te sane. A que tú realmente te sientas como este leproso en tremenda necesidad. Y si eres un creyente convertido a Cristo, que el Señor te dedica a ese versículo 4, diciéndote esas 4 palabritas, ve, pon atención, ve, mira, ve, muéstrate y presenta.